Mi padre y mis tíos me llamaron manipuladora por heredar la casa de mi abuela, pero la verdad era que ellos planeaban destruirla para ocultar sus crímenes. Antes de comenzar este relato, me gustaría saber desde dónde nos estás viendo el día de hoy, y qué estás haciendo mientras escuchas esta historia. Si te gustan este tipo de videos, no olvides suscribirte a este canal, darle manita arriba y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. El aire en la funeraria era denso, impregnado de ese olor artificial a flores demasiado dulces y productos de limpieza industriales que parece pegarse a la garganta. Mi abuela, la mujer que me enseñó a leer las estrellas y a no tener miedo de la oscuridad, descansaba en un ataúd de madera pulida que brillaba bajo las luces dicroicas. Yo estaba allí, con el corazón roto pero en silencio, intentando procesar que el último pilar de mi infancia se había derrumbado. De repente, sentí un escalofrío. Mi tía Beatriz se acercó a paso lento. No me abrazó. No buscó consuelo en mis ojos. Se inclinó hacia mi oído, su aliento rozando mi mejilla, y susurró con una frialdad que me dejó helada: no deberías haber venido, Thalassa. Me quedé petrificada por un segundo, pero luego solté una risa nerviosa y contenida. Asumí que el dolor de perder a su propia madre la había hecho desvariar o confundirme con alguna de las primas lejanas con las que siempre tuvo roces. Tía, sé que estás pasando por un momento horrible, no te preocupes, respondí, tratando de ser comprensiva. Pero ella no se retractó. Me lanzó una mirada cargada de un odio que nunca antes había visto en su rostro y se alejó sin decir una palabra más. Fue entonces cuando el velo empezó a caer. Empecé a mirar a mi alrededor y noté que el ambiente no era solo de luto, sino de una tensión eléctrica dirigida hacia mí. Mis primos, aquellos con los que solía correr por el jardín de la abuela hasta que nos sangraban las rodillas, evitaban activamente el contacto visual conmigo. Cada vez que intentaba acercarme a un grupo, la conversación se cortaba en seco, como si hubiera entrado un extraño en una reunión privada. Incluso el señor Henderson, un viejo amigo de la familia que me había saludado con un beso en la frente apenas llegué, ahora se posicionaba estratégicamente del otro lado de la habitación cada vez que yo caminaba en su dirección. La sensación de aislamiento era asfixiante. Nadie me dijo explícitamente que no viniera, nadie me envió un mensaje diciendo que no era bienvenida, pero el vacío que se abría a mi paso hablaba más fuerte que cualquier grito. Decidí que no podía seguir así. Busqué a Marcus, mi primo favorito. Crecimos casi como hermanos, compartimos secretos, travesuras y castigos. Lo encontré cerca de la salida, fumando con las manos temblorosas. Me acerqué y le puse una mano en el hombro. Él se tensó de inmediato. Marcus, mírame, le pedí con la voz quebrada. Dime la verdad, ¿qué está sucediendo? Siento que soy un fantasma o una criminal en mi propia familia. Su mandíbula se contrajo tanto que pensé que sus dientes se romperían. Miró hacia los lados, asegurándose de que nadie nos observara. Realmente no puedo decírtelo aquí, Thalassa, murmuró con una voz que apenas reconocí. ¿Por qué? ¿Qué he hecho?, insistí, sintiendo las lágrimas picar en mis ojos. Él soltó un suspiro pesado y, antes de alejarse, sentenció: porque este no es el lugar. Mañana lo entenderás todo. Vete a casa. Regresé a mi apartamento sintiendo que el mundo se desdibujaba. Pasé la noche en vela, repasando cada interacción de los últimos meses con mi abuela. Ella siempre fue lúcida, cariñosa, incluso en sus últimas semanas. Nada tenía sentido. Hasta que recibí una llamada del abogado de la familia a primera hora de la mañana. Me informó que la lectura del testamento sería a las 11. Al llegar a la oficina, la atmósfera era aún peor. Mi tío y mi propio padre estaban sentados en la primera fila, con rostros que destilaban una furia contenida. El abogado comenzó a leer y el mundo se detuvo. Mi abuela había cambiado su testamento 2 meses antes de morir. Me lo había dejado todo a mí, su casa histórica, la mayoría de sus cuentas bancarias y su colección de joyas. En ese momento, las miradas de odio cobraron sentido. Mi padre se levantó, su rostro rojo de ira, y me señaló con el dedo. Manipuladora, gritó, rompiendo el silencio del despacho. Empezaron a llover acusaciones. Decían que me había aprovechado de la debilidad de la abuela, que la había presionado en sus últimos momentos para quedarme con el patrimonio familiar. Lo que no sabía entonces era que esa era solo la superficie de la mentira. Mi tío y mi padre, los mismos que ahora me llamaban ladrona,
Habían pasado el último año intentando vender la casa de la abuela a sus espaldas, presionándola para que firmara documentos legales mientras ella aún estaba viva. Me di cuenta de que su odio no era por la pobre abuela manipulada, sino porque yo, sin saberlo, les había arrebatado el botín que ya daban por sentado. La guerra no había hecho más que empezar. El silencio que siguió al estallido de mi padre fue más aterrador que sus gritos. Me quedé allí, de pie, con los papeles del testamento temblando ligeramente en mis manos, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. No podía creer que el hombre que me leyó cuentos de pequeña ahora me mirara como si fuera un parásito que acababa de succionar la vida de su madre. El abogado, el señor Valentí, carraspeó intentando recuperar el control de la situación, pero la energía en la sala era incontrolable. Mi tía Beatriz se levantó también, uniendo sus fuerzas a las de mi padre. Sabemos lo que hiciste, Thalassa, siseó. Apareciste de la nada estos últimos meses, fingiendo ser la nieta perfecta mientras nosotros lidiábamos con el trabajo sucio de su enfermedad. La envenenaste contra nosotros. Era una mentira tan flagrante que sentí náuseas. Yo había sido la única que pasaba las noches en el hospital, la única que se aseguraba de que sus medicinas estuvieran al día mientras ellos discutían sobre el valor del metro cuadrado de la propiedad en las cenas familiares. Yo no hice nada de eso, respondí, intentando que mi voz no temblara. La abuela tomó sus propias decisiones. Ella sabía perfectamente lo que estaban intentando hacer ustedes. Al decir esto, vi un destello de pánico en los ojos de mi tío. Era la confirmación que necesitaba. Ellos sabían que yo sabía, o al menos sospechaban que la abuela me lo había contado todo. Pero la realidad era que ella nunca mencionó el testamento, solo me decía que pondría las cosas en su sitio. El abogado Valentí pidió orden y continuó con los detalles técnicos. La herencia no solo incluía la propiedad física, sino una serie de fideicomisos que estaban bloqueados para cualquier uso que no fuera mi beneficio personal o el mantenimiento de la casa. Esto anulaba cualquier plan que ellos tuvieran de vender el terreno para un desarrollo inmobiliario, que era lo que secretamente habían pactado con una constructora local. La rabia de mi padre no era por afecto hacia su madre, era por la pérdida de una comisión millonaria que ya había empezado a gastar en deudas de juego y malas inversiones. Me sentí asqueada al darme cuenta de que el luto era, para ellos, una transacción financiera fallida. Al salir de la oficina, Márquez me esperaba en el pasillo. Su rostro ya no mostraba la tensión del funeral, sino una profunda tristeza. ¿Lo ves ahora?, me preguntó en voz baja. ¿Ves por qué no podía hablar? Me acerqué a él, buscando un aliado. Márquez, tú sabes que yo no manipulé a nadie. Tú estabas allí. Él bajó la mirada, incapaz de sostenerme la vista. Lo sé, Thalassa. Pero mi padre me ha dicho que si te apoyo, me quedo sin nada. Él tiene el control de mi fondo universitario y de la empresa familiar. Me han prohibido hablarte. Me dolió más que cualquier insulto de mi tía. Mi primo, mi hermano de vida, estaba siendo chantajeado para darme la espalda. Esa tarde me dirigí a la casa de la abuela, la que ahora era legalmente mía. Al insertar la llave en la cerradura, sentí un peso inmenso. La casa estaba tal como ella la había dejado, el aroma a té de canela y el polvo bailando en los rayos de sol que entraban por las ventanas. Sin embargo, al entrar a la sala, me di cuenta de algo extraño. Varios cajones del escritorio de la abuela estaban abiertos y revueltos. Alguien había estado allí buscando algo antes de que yo llegara. No se habían llevado las joyas ni la plata, buscaban papeles. Mi padre y mi tío habían intentado encontrar el testamento original o cualquier prueba que pudieran destruir para invalidar la voluntad de la abuela. Me senté en el sofá de terciopelo verde y lloré. Lloré por la pérdida de mi abuela y por la pérdida de la familia que creía tener. Estaba sola en una casa llena de recuerdos, rodeada de personas que compartían mi sangre pero que ahora me veían como una enemiga a batir. Revisé el escritorio con más calma y encontré un sobre oculto en un doble fondo que ellos no habían descubierto. En el sobre, escrito con la letra firme de mi abuela, decía, para Thalassa, la única que vio a la mujer y no a la herencia. Dentro no había dinero, sino una serie de recibos y grabaciones que detallaban cómo mi padre y mi tío habían intentado declararla incapacitada mentalmente para arrebatarle sus bienes meses atrás. La batalla legal estaba por volverse personal y muy, muy sucia. La primera noche en la casa de la abuela fue una tortura de sonidos inexplicables y sombras que parecían moverse con intenciones propias.
Cada crujido de la madera vieja me hacía saltar, pensando que mi tío o mi padre habían decidido pasar de las amenazas legales a la intrusión física. Me instalé en el antiguo dormitorio de invitados, negándome a tocar el cuarto de mi abuela por puro respeto y un poco de miedo a romper el último rastro de su esencia. A las 3 de la mañana, mi teléfono comenzó a vibrar sin pausa. Eran notificaciones de redes sociales. Al abrir la aplicación, mi corazón se hundió. Mi tía Beatriz había publicado un post emotivo sobre la pérdida de su madre, pero en los comentarios, ella y sus amigas estaban destrozando mi reputación. Las acusaciones eran brutales. Me pintaban como una nieta oportunista que se había alejado de la familia durante años solo para regresar cuando la abuela enfermó, aislándola de sus propios hijos para lavarle el cerebro. Lo peor era ver a primos lejanos y amigos de la infancia dándole me gusta o comentando con palabras de apoyo hacia ella. La narrativa de la sobrina ambiciosa estaba cuajando perfectamente en el círculo social del pueblo. Me di cuenta de que no solo querían la casa, querían destruirme socialmente para que, cuando impugnaran el testamento, nadie en la comunidad se pusiera de mi lado. Era una táctica de aislamiento total, una guerra de desgaste emocional antes del primer asalto legal. A la mañana siguiente, me despertó el sonido de un motor frente a la casa. Al asomarme por la ventana, vi una camioneta de mudanzas y a mi tío Roberto bajando con una caja de herramientas. Salí de inmediato, todavía en pijama, sintiendo que la adrenalina reemplazaba al cansancio. ¿Qué estás haciendo, Roberto?, le grité desde el porche. Él ni siquiera me miró mientras caminaba hacia el garaje. Vengo por las cosas que son mías por derecho, Thalassa. Esta casa estará en disputa legal en menos de 48 horas. No pienses que te vas a quedar aquí sentada disfrutando de lo que nos robaste, respondió con una calma cínica que me puso los pelos de punta. Esta es mi propiedad según la ley. Si no te vas ahora mismo, llamaré a la policía, dije, sacando mi teléfono. Roberto se detuvo y finalmente me miró, con una sonrisa torcida que me recordó a un depredador. Llámalos. Me encantaría explicarles cómo una joven sin empleo estable manipuló a una anciana con demencia senil para quedarse con una propiedad millonaria. Tengo testimonios de médicos, Thalassa. Médicos que tu padre y yo hemos consultado. El impacto de sus palabras fue como un golpe físico. Habían estado preparando el terreno mucho antes de que la abuela falleciera. Habían comprado o coaccionado a profesionales para crear un rastro de supuesta incapacidad mental. Me retiré al interior de la casa y cerré la puerta con llave, con las manos temblando tanto que apenas podía marcar el número del abogado Valentí. Cuando finalmente me atendió, su tono era profesional pero sombrío. Thalassa, tienes que saber que han presentado una demanda de emergencia para congelar los activos de la herencia. Alegan coacción y falta de capacidad de la testadora. Es una táctica común, pero efectiva para desgastar al heredero. Le hablé sobre el sobre que había encontrado en el escritorio, sobre las grabaciones de mi abuela detallando el acoso de sus hijos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Eso cambia las cosas. Pero necesito que esas pruebas sean auténticas y que no las compartas con nadie. Ni siquiera con Márquez. Pasé el resto del día escondida en la biblioteca, escuchando a mi tío merodear por el exterior, gritando por teléfono y dando órdenes a alguien. Me sentía como una prisionera en mi propio castillo de cristal. Decidí empezar a escuchar las grabaciones que mi abuela me había dejado. Su voz, aunque cansada, sonaba clara y decidida. Thalassa, si estás escuchando esto, es porque ellos ya han empezado, decía la primera grabación. No les importa mi memoria, solo el suelo que piso. Han intentado hacerme firmar un poder notarial diciéndome que eran papeles para mi seguro médico. Me creen tonta, pero he guardado cada intento de fraude en esta grabadora. Al escucharla, sentí una mezcla de orgullo por su valentía y una tristeza infinita por lo que tuvo que sufrir en soledad mientras yo creía que simplemente estaba descansando. El segundo día después de la lectura del testamento comenzó con un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el golpeteo rítmico de la lluvia contra los vitrales de la estancia principal. Mi tío se había ido al atardecer del día anterior, pero su presencia seguía impregnada en el aire, como una amenaza latente que no terminaba de materializarse. Recibí un mensaje de Márquez al mediodía: tengo que verte. Solo nosotros. En el muelle viejo a las 7. Dudé. ¿Era una trampa coordinada por su padre o realmente mi primo quería ayudarme? La desconfianza se había convertido en mi único mecanismo de defensa, pero el recuerdo de nuestra infancia juntos me obligó a aceptar. Necesitaba un aliado,
aunque fuera uno que actuara desde las sombras. Antes de salir, dediqué horas a organizar los documentos que mi abuela había escondido. No eran solo grabaciones. Había copias de correos electrónicos impresos donde mi padre discutía con un agente inmobiliario el valor de la propiedad como terreno baldío, ignorando por completo que la casa era un patrimonio protegido. La crueldad con la que hablaban de deshacerse del estorbo, refiriéndose a la abuela y a su apego a la casa, me revolvió el estómago. Ellos nunca la quisieron, solo esperaban que el reloj dejara de marcar las horas para repartirse los restos. Guardé los originales en una caja de seguridad y llevé conmigo solo unas copias digitales en un dispositivo encriptado que el abogado Valentí me sugirió comprar. Llegué al muelle bajo una lluvia fina que calaba hasta los huesos. Marcus estaba allí, envuelto en un impermeable oscuro, mirando hacia el agua negra del lago. Cuando me vio, no intentó sonreír. Su rostro estaba demacrado. Mi padre está loco, Thalassa, fue lo primero que dijo. Anoche lo escuché hablar con Beatriz. Están planeando usar a un viejo amigo de la abuela, el doctor Méndez, para que declare que ella sufría de alucinaciones desde hacía más de un año. Quieren invalidar el testamento diciendo que tú eras la fuente de esas alucinaciones, que le metiste ideas paranoicas sobre ellos. Me quedé helada. El doctor Méndez había sido el médico de cabecera de la abuela durante décadas. ¿Méndez va a mentir bajo juramento?, pregunté, sin poder creer el nivel de corrupción al que estaban dispuestos a llegar. Marcus asintió con amargura. Le deben mucho dinero por unas inversiones fallidas que mi padre le recomendó. Es un intercambio de favores. Thalassa, tienes que irte de la casa. No es seguro que estés allí sola. Mi padre es capaz de cualquier cosa si siente que va a perder el dinero que ya siente como suyo. Le agradecí la advertencia, pero le dije que no podía huir. Si abandonaba la propiedad, les daría la excusa perfecta para entrar, asegurar el lugar y convenientemente hacer desaparecer cualquier prueba que la abuela hubiera dejado para mí. Marcus me miró con una mezcla de lástima y admiración. Eres igual de terca que ella. Solo ten cuidado. Beatriz ha estado llamando a la prensa local. Quieren hacer de esto un escándalo público para presionarte. Van a decir que la abuela murió en condiciones sospechosas bajo tu cuidado. Esa fue la gota que colmó el vaso. No solo me llamaban ladrona y manipuladora, ahora estaban sugiriendo que yo había tenido algo que ver con su fallecimiento. La difamación estaba escalando a niveles criminales. Nos despedimos rápidamente cuando vimos un coche desconocido acercarse al muelle. Regresé a la casa conduciendo por caminos secundarios, con el corazón martilleando contra mis costillas. Al llegar, encontré una nota pegada en la puerta principal. No tenía firma, pero la caligrafía era inconfundiblemente la de mi tía Beatriz. Aún puedes salir de esto con algo de dignidad. Renuncia a todo y te dejaremos en paz. Si no, destruiremos cada recuerdo que el mundo tenga de ti y de esa vieja loca. Tiré la nota al suelo y la pisoteé. Entré a la casa y me encerré. Fui directamente a la biblioteca y busqué la grabadora de nuevo. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba recordar por qué estaba luchando. Thalassa, decía una grabación que no había escuchado antes, ellos creen que el dinero es el poder, pero el poder es la verdad. No dejes que te hagan dudar de lo que viste y viviste conmigo. Tú eres mi heredera no por la sangre, sino por el alma. Me dormí en el suelo de la biblioteca, abrazada a la grabadora, mientras afuera el mundo conspiraba para borrarme. El amanecer trajo consigo un asedio mediático que no esperaba. 3 camionetas de prensa local estaban estacionadas frente a la verja de la casa. Los flashes de las cámaras iluminaban el rocío de la mañana cada vez que yo pasaba cerca de una ventana. Mi tía Beatriz había cumplido su promesa. La historia de la nieta misteriosa que regresó por el botín ya estaba en los titulares de los portales de noticias de la región. Me sentía como un animal acorralado. No podía salir por comida, no podía sacar la basura sin ser acosada. Pero lo más doloroso fue recibir una llamada de mi madre, quien se había divorciado de mi padre hacía años y vivía en otra ciudad. Thalassa, ¿qué está pasando?, me preguntó con voz temblorosa. Tu padre me llamó diciendo que estás en problemas legales, que has hecho algo horrible. Tuve que pasar una hora explicándole la situación, desglosando la red de mentiras que ellos habían tejido. Al colgar, me sentí agotada. Incluso mi madre, que conocía la naturaleza manipuladora de mi padre, había dudado por un momento debido a la ferocidad de las acusaciones. Comprendí que no podía seguir jugando a la defensiva.
Si ellos usaban la opinión pública como arma, yo tendría que usar la verdad como un escudo activo. Llamé al abogado Valentí y le pedí una reunión urgente en la casa, a pesar del bloqueo de la prensa. Valentí llegó escoltado por 2 guardias de seguridad privados que yo misma había contratado esa mañana usando los pocos ahorros que me quedaban. Entró en la casa con una expresión de gravedad absoluta. Han presentado la demanda formal, Thalassa. El doctor Méndez ya ha firmado una declaración jurada afirmando que tu abuela no era capaz de tomar decisiones financieras desde hacía 14 meses. Le mostré las grabaciones que Márquez me había mencionado y los correos de mi padre. El abogado escuchó cada palabra en silencio, tomando notas meticulosas. Esto es oro, pero necesitamos más. Necesitamos probar que el doctor Méndez tiene un conflicto de intereses directo con tu padre. Pasamos la tarde revisando los libros contables personales de la abuela que encontré ocultos tras una fila de enciclopedias. Ella siempre fue una mujer meticulosa. Encontré una entrada de hacía 6 meses donde mencionaba una visita de Méndez. Decía: hoy el buen doctor vino a verme, no por mi salud, sino para pedirme que intercediera ante mi hijo por una deuda. Me dio pena, pero no permitiré que use mi casa como garantía de sus fracasos. Era la pieza del rompecabezas que faltaba. Méndez no solo estaba presionado por mi padre, había intentado extorsionar a la abuela directamente y ella lo había rechazado. El motivo para su mentira ahora era claro y demostrable. Mientras trabajábamos, un estruendo rompió el cristal de la ventana de la cocina. Un ladrillo envuelto en papel cayó sobre el suelo de baldosas. Al recogerlo, leí el mensaje: vete o te sacaremos a rastras. Valentí miró el ladrillo y luego me miró a mí. Esto ya no es una disputa de herencia, es acoso criminal. Voy a llamar al fiscal de distrito. Con las pruebas de la extorsión de Méndez y estas amenazas, podemos solicitar una orden de restricción contra tu padre y tu tía. Sentí un alivio momentáneo, pero sabía que una orden de restricción era solo un trozo de papel contra personas que sentían que les estaban robando su futuro financiero. Esa noche, decidí que no me escondería más. Salí al porche, bajo las luces de los reporteros, y simplemente me senté en una mecedora con un libro. No dije una palabra, no respondí a sus gritos. Solo quería que vieran que no tenía miedo, que no era la villana que mi familia pintaba. Mi padre apareció de repente entre la multitud de periodistas, tratando de actuar para las cámaras. Hija, por favor, recapacita. Tu abuela no querría esto, gritó con una voz cargada de una falsa emoción que me dio asco. Lo miré fijamente a los ojos, con toda la calma que pude reunir, y le dije: tienes razón, papá. Ella no querría esto. Por eso dejó todo por escrito. Porque sabía exactamente quién eras tú. El silencio que siguió fue absoluto, y por primera vez, vi la sombra del miedo cruzar el rostro de mi padre antes de que se diera la vuelta y desapareciera en la oscuridad. La confrontación en el porche marcó un punto de inflexión. La prensa, siempre hambrienta de un nuevo ángulo, comenzó a cuestionar la narrativa de mi padre. Algunos periodistas empezaron a investigar por su cuenta, descubriendo las deudas de mi tío Roberto y los movimientos sospechosos de mi tía Beatriz en los clubes sociales locales. Sin embargo, el contraataque no se hizo esperar. A la mañana siguiente, recibí una citación para una audiencia de emergencia. El juez quería evaluar mi idoneidad para permanecer en la casa mientras se resolvía el litigio. Era una maniobra legal para desalojarme y permitir que ellos tomaran posesión de la propiedad para preservarla. El día de la audiencia, me vestí con el traje más sobrio que tenía. Valentí me acompañó, llevando un maletín cargado con las pruebas que habíamos recopilado. Al entrar a la sala, vi a toda mi familia extendida sentada en el lado opuesto. Eran como un frente unido de resentimiento. Mi padre ni siquiera me miró, estaba demasiado ocupado susurrando con su abogado. La audiencia comenzó con el testimonio del doctor Méndez por videoconferencia. Con voz trémula pero firme, repitió la mentira, que mi abuela sufría de demencia severa y que yo la había manipulado para cambiar el testamento a mi favor. Sentí una furia fría recorriendo mis venas mientras escuchaba sus calumnias. Cuando fue el turno de Valentí, no empezó con preguntas sobre la salud de la abuela. Fue directo a la yugular financiera. Doctor Méndez, ¿es cierto que usted le debe más de $200,000 a una sociedad de inversión controlada por el hermano de la demandante? Hubo un silencio prolongado en la línea. El abogado de mi padre saltó para protestar, pero el juez, un hombre de mirada penetrante, ordenó que el doctor respondiera. Méndez tartamudeó,
Intentó evadir la pregunta, pero Valentí presentó los documentos que habíamos encontrado en los libros contables de la abuela y los registros públicos de la sociedad de mi tío. La credibilidad del doctor se desmoronó en cuestión de minutos. Pero la sorpresa mayor estaba por venir. Valentí pidió permiso para reproducir un audio. Era la grabación donde mi abuela describía el intento de extorsión de Méndez y cómo mi padre la había amenazado con internarla en un asilo si no vendía la casa. La voz de mi abuela resonó en la sala de audiencias, clara, lúcida y llena de una dignidad que hizo que varios de mis primos bajaran la cabeza por la vergüenza. No estoy loca, decía ella en el audio, solo estoy rodeada de personas que confunden el amor con el interés. Thalassa es mi única esperanza de que este lugar no se convierta en cenizas. El juez se inclinó hacia adelante, visiblemente afectado por la contundencia de la prueba. Al terminar la sesión, el juez dictaminó que no había base suficiente para desalojarme. De hecho, advirtió a mi padre y a mi tía que cualquier intento de hostigamiento sería tratado como desacato al tribunal. Salimos de la corte sintiéndonos victoriosos, pero Valentí me advirtió que esto era solo una batalla ganada. Han sido humillados públicamente, Thalassa. Eso los hace más peligrosos. No se van a rendir con el dinero, pero ahora también querrán venganza personal. Sus palabras resultaron proféticas apenas llegué de vuelta a la casa de la abuela. Al entrar, noté un olor extraño. No era el perfume de la abuela ni el olor a humedad de la madera. Era olor a gas. Corrí a la cocina y encontré que todas las perillas de la estufa habían sido abiertas. Las ventanas estaban cerradas herméticamente y alguien había bloqueado la puerta trasera desde afuera. Si hubiera encendido una luz o intentado cocinar algo, la casa habría explotado conmigo dentro. Alguien había entrado mientras yo estaba en la corte. Alguien que tenía una llave o que conocía perfectamente cómo entrar sin forzar las cerraduras. La guerra ya no era solo por el testamento. Habían intentado matarme. Llamé a Márquez, pero su teléfono estaba apagado. Empecé a sospechar que incluso él podría estar siendo utilizado como un peón en un juego mucho más oscuro de lo que imaginaba. Después del incidente del gas, la policía finalmente tomó en serio mis denuncias. Sin embargo, no había huellas dactilares claras ni cámaras de seguridad que hubieran captado al intruso. Mi padre y mi tío tenían coartadas sólidas. Habían estado en la corte o con sus abogados durante todo el tiempo que estuve fuera. La sospecha recayó sobre Márquez, quien seguía sin responder mis llamadas. Me dolía pensar que él pudiera haber llegado a ese extremo, pero en este punto, ya no podía confiar en nadie que compartiera mi apellido. Decidí instalar un sistema de vigilancia de alta tecnología y contratar seguridad las 24 horas, pagándolo con un préstamo que Valentí me ayudó a gestionar contra la futura herencia. Pasé los siguientes días revisando cada rincón de la casa, no buscando más pruebas, sino buscando seguridad. Descubrí que la abuela había instalado un sistema de intercomunicación viejo que conectaba su habitación con la caseta del jardinero al fondo de la propiedad. Al probarlo, escuché una estática extraña, y luego, una voz débil. «Thalassa, ¿estás ahí?» Era Márquez. Estaba escondido en la caseta, herido y aterrorizado. Corrí hacia allí con los guardias de seguridad. Lo encontramos en un rincón, con el rostro golpeado y una pierna lastimada. Intenté detenerlos, sollozó cuando me vio. Mi padre y Roberto, ellos sabían que yo te estaba informando. Me siguieron al muelle aquella noche. Márquez me contó la verdadera escala del plan. No solo querían la casa por el terreno, la abuela había estado guardando algo más valioso que la propiedad misma. Aparentemente, bajo los cimientos de la biblioteca, había una caja de seguridad antigua con documentos que probaban un fraude masivo cometido por la empresa familiar hacía décadas. Un fraude que involucraba a mi abuelo y que mi padre y mi tío habían continuado. Si yo heredaba todo, eventualmente encontraría esos papeles y podría destruir no solo su futuro financiero, sino enviarlos a todos a la cárcel. La herencia no era un regalo, era una carga de responsabilidad que mi abuela me había confiado porque sabía que yo era la única con la integridad suficiente para hacer lo correcto. Ellos creen que el gas fue suficiente advertencia, dijo Márquez mientras los guardias lo ayudaban a levantarse. Pero ahora van a intentar quemar la casa con todo lo que hay dentro si no encuentran la caja primero. Me quedé helada. La casa no era solo un edificio, era la prueba de un crimen generacional. Entendí por qué mi tía Beatriz estaba tan desesperada por difamarme. Si yo era vista como una criminal, cualquier acusación que yo hiciera contra ellos sería vista como una represalia desesperada. La estrategia de ellos era perfecta,
pero subestimaron la meticulosidad de la abuela. Ella no solo me dejó la casa, me dejó el mapa para desmantelar su imperio de mentiras. Con la ayuda de Marcus, empezamos a buscar la entrada al sótano oculto que mencionaba. No estaba en los planos originales de la casa. Pasamos horas moviendo estanterías pesadas y golpeando las paredes, bajo la atenta mirada de mis guardias de seguridad. Finalmente, bajo la alfombra de la biblioteca, en el rincón donde mi abuela solía sentarse a tejer, encontramos una trampilla de metal. Tenía una cerradura de combinación. Recordé el sobre que encontré al principio, el que decía para la única que vio a la mujer. Al dorso del sobre, había una serie de fechas de nacimiento de personas que ya no estaban entre nosotros. Probé la combinación usando la fecha en que la abuela y yo vimos juntas las estrellas por primera vez. La trampilla se abrió con un gemido metálico. Abajo, en una pequeña estancia de piedra, encontramos cajas de archivos perfectamente organizadas. Eran las pruebas del fraude del que hablaba Marcus, contratos duplicados, cuentas en el extranjero y nombres de políticos locales que habían aceptado sobornos durante años. Era una bomba de tiempo legal. Mientras examinábamos los documentos, un estruendo sacudió la casa. Las cámaras de seguridad mostraron a 2 hombres encapuchados saltando la verja, ignorando a los guardias de seguridad que intentaban interceptarlos. No venían por el gas esta vez, traían bidones de gasolina. El tiempo se había agotado. Tenía que salvar los documentos y mi vida antes de que todo se convirtiera en cenizas. El caos estalló en cuestión de segundos. Los guardias de seguridad que había contratado se vieron superados por la agresividad de los atacantes, quienes no parecían simples delincuentes, sino profesionales contratados para una misión de destrucción total. Desde el sótano oculto, podía escuchar los gritos y el sonido de cristales rompiéndose en la planta superior. Marcus, a pesar de su herida, me ayudó a meter los documentos más importantes en una mochila ignífuga que convenientemente estaba guardada en la misma caja de seguridad. Tienes que salir por el túnel de servicio, urgió Marcus, señalando una pequeña abertura al fondo de la estancia de piedra. ¿Túnel de servicio? ¿De qué hablas?, pregunté, desconcertada. La abuela lo preparó todo, Thalassa. Ella sabía que esto podía pasar, respondió él, abriendo una puerta de madera podrida que revelaba un pasadizo estrecho y húmedo que se adentraba en la tierra. Este túnel sale cerca del bosque, a 1 kilómetro de aquí. Yo iré por el otro lado para distraerlos. No te detengas por nada. No quería dejarlo solo, pero Marcus fue firme. Si te atrapan con esos papeles, todo se acaba. Vete ahora. Me adentré en la oscuridad del túnel, sintiendo el peso de la mochila y el aire viciado golpeando mi rostro. Podía escuchar el eco de las explosiones arriba. El olor a gasolina ya empezaba a filtrarse por las rendijas del techo. Caminar por el túnel fue una experiencia claustrofóbica y aterradora. El espacio era tan estrecho que mis hombros rozaban las paredes de tierra fría. Cada pocos metros, tenía que detenerme para recuperar el aliento y asegurarme de que no había colapsos. Mi linterna apenas iluminaba unos pasos por delante. Mientras avanzaba, mi mente no dejaba de pensar en mi padre. ¿Realmente estaba dispuesto a quemar la casa de su infancia, con su propia hija y sobrino dentro, solo para salvar su pellejo? La respuesta, dolorosamente clara, era sí. Para él, las personas eran solo activos o pasivos en un balance contable. Yo me había convertido en el pasivo más grande de su vida. Después de lo que parecieron horas, vi un destello de luz lunar al final del pasadizo. Salí a la superficie en medio de una arboleda densa, jadeando y cubierta de barro. Al darme la vuelta, vi el resplandor naranja en el horizonte. La casa de la abuela, el lugar de mis mejores recuerdos, estaba envuelta en llamas. El fuego subía hacia el cielo como una columna de sacrificio. Me caí de rodillas, sollozando, sintiendo que una parte de mí se quemaba con esas paredes. Pero entonces, recordé la mochila. El sacrificio de la casa no sería en vano. Tenía las pruebas necesarias para acabar con el reinado de terror de mi familia de una vez por todas. Llegué a la carretera principal y logré detener a un coche de policía que patrullaba la zona, alertado por el incendio. No les conté toda la historia de inmediato, simplemente dije que era la dueña de la propiedad y que había sido atacada. Me llevaron a la comisaría, donde el abogado Valentí ya me estaba esperando, visiblemente pálido. Marcus está a salvo, fue lo primero que me dijo. Logró salir antes de que la estructura colapsara. Está en el hospital con quemaduras leves.
El alivio me inundó, dándome las fuerzas que necesitaba para el último paso. Valentí y yo pasamos el resto de la noche con el fiscal de distrito, quien fue llamado de urgencia dada la gravedad del incendio y las pruebas que yo traía conmigo. A medida que los documentos salían de la mochila, la expresión del fiscal pasaba de la incredulidad a la indignación. No era solo un fraude familiar, era una red de corrupción que afectaba a toda la infraestructura del condado. Mi padre, mi tío y mi tía no solo eran herederos codiciosos, eran los cabecillas de una organización criminal que había usado la empresa familiar como fachada durante 30 años. El testamento de la abuela no era una bendición económica, era una trampa mortal diseñada para que, si ellos intentaban destruirme, terminaran destruyéndose a sí mismos al exponer su verdad. El sol salió sobre las cenizas de la casa, pero para mi familia, la oscuridad apenas comenzaba. Las órdenes de arresto se emitieron al amanecer. Mi padre fue detenido en el aeropuerto mientras intentaba abordar un vuelo privado hacia un país sin extradición. Mi tío Roberto y mi tía Beatriz fueron arrestados en sus respectivas casas, frente a los mismos vecinos ante los cuales me habían difamado días atrás. La noticia del incendio y el fraude masivo eclipsó cualquier rumor previo. La opinión pública dio un giro violento. Pasé de ser la sobrina ambiciosa a la heroína que había arriesgado su vida para exponer una red de corrupción que llevaba décadas desangrando al pueblo. Visité a Marcos en el hospital. Estaba vendado, pero sonrió cuando me vio entrar. Lo logramos, Thalassa, susurró. La abuela estaría orgullosa. Le tomé la mano, sintiendo que finalmente el peso de la traición empezaba a aliviarse. Le aseguré que, una vez que se resolviera el proceso legal, usaría la herencia, lo que quedaba de los fondos y el seguro de la casa, para asegurarme de que él tuviera el futuro que mi padre intentó arrebatarle. No habría fundaciones benéficas ostentosas ni monumentos con mi nombre, simplemente usaría el dinero para reparar el daño que mi familia había causado a tantas personas a través de sus fraudes. El proceso legal fue largo y agotador. Tuve que testificar varias veces, enfrentándome a la mirada gélida de mi padre desde el banquillo de los acusados. Ya no le tenía miedo. En sus ojos ya no veía a un progenitor, sino a un hombre pequeño que había vendido su alma por un poder que resultó ser de humo. Todos fueron condenados a penas de prisión considerables. El doctor Méndez perdió su licencia y también terminó tras las rejas por perjurio y complicidad. La justicia, aunque lenta, fue implacable. La red de corrupción fue desmantelada desde sus cimientos, tal como mi abuela lo había planeado en sus últimas y solitarias noches. Meses después, regresé al terreno donde solía estar la casa. No quedaba mucho más que la chimenea de piedra y los cimientos ennegrecidos. Sin embargo, en el rincón donde estaba la biblioteca, algo me llamó la atención. Un pequeño brote verde estaba naciendo entre las cenizas. Era un rosal silvestre, el favorito de la abuela, que de alguna manera había sobrevivido al calor intenso y al olvido. Me senté en el suelo, sintiendo la tierra bajo mis dedos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No tenía la casa, ni las joyas, que se perdieron en el fuego, ni una familia funcional. Pero tenía mi dignidad, mi verdad y un nuevo comienzo. Decidí que no reconstruiría una mansión allí. En su lugar, plantaría un jardín inmenso, un bosque de estrellas como ella lo llamaba, donde nadie pudiera ser juzgado por su herencia y donde la verdad fuera el único requisito para entrar. Marcus se unió a mí en el proyecto una vez recuperado. Juntos, transformamos un lugar de tragedia en un santuario de calma. La gente del pueblo a veces pasaba y nos miraba con respeto, recordando la historia de la nieta que no se dejó doblegar. Mi abuela tenía razón, el poder es la verdad, y la verdad tiene una forma asombrosa de sobrevivir incluso a los incendios más feroces. Hoy, cuando miro hacia atrás, ya no recuerdo el susurro helado de mi tía en el funeral. Lo que escucho es la voz de la abuela en aquellas grabaciones, recordándome que el amor verdadero no se escribe en un testamento, sino en los actos de valentía que realizamos por los demás. Mi padre y sus hermanos murieron para el mundo mucho antes de entrar a la cárcel. Yo, en cambio, nací de nuevo entre las cenizas de su ambición. El testamento de mi abuela se cumplió, la casa y su dinero se fueron, pero su legado de integridad está más vivo que nunca en cada pétalo que florece en este jardín.